Por eso este tema, que es el patrimonio visto a través de los barrios tradicionales de la ciudad de Guanajuato. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es un barrio? Podemos partir a partir de ello. Un barrio, de manera técnica, pues es una pequeña subdivisión de la ciudad, pero que ésta suele tener una identidad propia, a la vez que un sentido de pertenencia, y ahorita vamos a hacer un poco de énfasis en ello. Ahora, puede haber nacido por cualquier circunstancia, por cuestiones administrativas, por decisiones gubernamentales, en este caso por unos asentamientos de lo que denominan naciones, como lo vamos a ver un poco más adelante, o bien por simple devenir histórico. La siguiente, por favor. Hacemos énfasis en este elemento que se denomina identidad. ¿Por qué? Porque esta identidad es lo que nos genera los rasgos y característicos que diferencian mucho un espacio de otro. Nunca vamos a encontrar un barrio igual a otro en ninguna parte del mundo. Y esto nos lleva al siguiente concepto, que es el sentido de pertenencia. Cuando una persona se siente parte de su conjunto y forman como una asociación de alguna u otra manera, entonces ellos se sienten copartícipes y empiezan a tener este sentido de pertenencia. Esto te hace, obviamente, como dice su nombre, participar, pero además tener injerencia en todas estas cuestiones que tengan que ver dentro de tu barrio. Y esto nos lleva al siguiente concepto, que es apropiación. ¿Por qué es importante este sentido de pertenencia? Porque si yo me siento copartícipe de un espacio, entonces participo, entonces lo cuido, entonces lo preservo. Y no solamente a través del territorio, sino también esto tiene que ver con cuestiones sociales y simbólicas, como en el caso de los barrios tradicionales. La siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué es importante un barrio tradicional? Pues tiene que ver, si lo vemos de cuestiones técnicas, pues con las calles, con la arquitectura, con la traza y demás. Sin embargo, cuando estamos hablando de estos entes tradicionales, tienen muchos otros factores que ver. Entre ellos, la historia. Siempre forman parte o son copartícipes de la historia. Pero también tienen elementos arquitectónicos que son únicos. Y esto también hay que realzarlo. Sin embargo, no solamente nos podemos delimitar a la arquitectura o a un mueble, sino también a aquellos espacios comunitarios. Aquellas zonas en donde la gente hace uso del espacio para poder convivir y poder hacer algunas festividades, tradiciones y demás, o bien el simple hecho de estar en un espacio comunitario. Y también, obviamente, la importancia de los espacios públicos. Pero queremos hacer también énfasis en este concepto de patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un barrio tradicional que tiene todas estas características, también nos vamos a topar con tradiciones, con elementos emblemáticos patrimoniales, con una legislación que nos va a salvaguardar todo este patrimonio y que puede ser o es, de hecho, de manera internacional o nacional, estatal o local, que hay que revisar qué es lo que tenemos que hacer al respecto. Obviamente este sentido de identidad, que sin identidad, sin apropiación, sin este sentido de pertenencia, pues entonces no cumple tanto con esta función. Entonces esto es algo muy importante que queremos realizar, porque como dije en un principio, no solamente nos vamos a basar en el elemento arquitectónico o el elemento físico, sino también aquellos elementos de significado para la población. Y bueno, elementos tipológicos, entre muchas otras cosas. La siguiente, por favor. Y bueno, este concepto de patrimonio cultural, trabajado a través de muchas instancias, y en esta ocasión vamos a mencionar a la UNESCO, comenta precisamente esto que estamos diciendo. No solamente nos debemos de referir a los monumentos y manifestaciones del pasado, sino tenemos que hablar de patrimonio cuando estamos hablando de esta actividad viva, aquellos elementos que nos hacen ser como somos y por lo tanto es que nos identifican. Y bueno, con todo esto también tiene mucho que ver con estas manifestaciones de la cultura popular con las poblaciones o comunidades tradicionales. La siguiente, por favor. ¿Cómo está protegido el patrimonio cultural? Pues bien, este no es único, solamente vamos a mencionar dos de los elementos más importantes o que queremos resaltar en esta ocasión, pero como dijimos hace un momento, hay muchos organismos internacionales y nacionales que manejan la cuestión del patrimonio bajo diferentes aristas. En esta ocasión vamos a mencionar el Código Urbano, quien define que el concepto de patrimonio cultural se refiere a las zonas, espacios abiertos y monumentos, pero no solamente a lo físico, también se refiere a aquello que signifique algo valioso para la comunidad. También queremos hacer énfasis en que se necesita entonces, si es algo valioso para la población, también tenemos que hacer énfasis en la protección de este patrimonio,
como habla el artículo 4. Y el 5 nos habla a que no solamente es el ente aislado, sino también todo aquello que tenga que ver con su contexto. Estamos hablando del paisaje, de la imagen urbana y demás. La siguiente, por favor. El 32 menciona que es competencia de las autoridades también de este desarrollo económico, de la calidad de vida y del bienestar social que implicó, dependiendo de la nación a la que estamos referidas y dependiendo de la población y el crecimiento. Y esto lo vamos a explicar un poco mejor. La siguiente, por favor. Y bueno, estamos hablando que en el estado de Guanajuato, antes de la llegada de los españoles, pues era una zona habitada, por decirlo así, por nómadas y seminómadas, normalmente chichimecas. No había un establecimiento formal. Posteriormente a la conquista, se decidió traer a algunos otros pobladores de algunas otras zonas. Esto era importante porque el chichimeca o el habitante que más o menos andaba por estos rumbos, pues no estaba acostumbrado a trabajar para alguien, no estaba acostumbrado a sentarse y tampoco pues a recibir órdenes. Siendo así, entonces necesitamos traernos a otros pobladores de otras regiones. Sobresalen los otomíes de Jilotepec, los mazahuas del hoy Estado de México, los mexicanos inahuas también del Valle de México y purépechas de Michoacán. Ellos siempre tienen como una influencia muy importante en el Estado. Y bueno, ellos se trajeron para estar en las estancias del Bajío, en la Sierra y en los Altos guanajuatenses. Y tenían como misión, en un primer momento, habitar la zona del Camino a Zacatecas. Sin embargo, después de descubrir que hay minas aquí o yacimientos de plata, se decide entonces traerlos también para que se garantice la mano de obra de la minería local y además el sustento agropecuario. La siguiente, por favor. Y bueno, observamos entonces esta primera colonización, primero, antes de descubrir las vetas, porque necesitamos este espacio para crear estancias de ganado. Se empiezan a repartir las primeras tierras, entonces se empiezan los primeros pobladores a llegar con todos estos grandes grupos que traíamos de algunos otros lugares. Posteriormente se descubren los yacimientos de plata y en 1956 o 57 tenemos los primeros registros de las minas que se hayan descubierto en esta zona. Para el 59 pues se vio que era muy importante, por lo tanto se decidió establecer un alcalde mayor. Y ese alcalde mayor tenía no solamente a su vigilancia o a su cuidado el Real de Minas de Guanajuato, sino también de las poblaciones cercanas. Surgen algunos núcleos en torno a estas minas y la distribución empieza más o menos a ubicarse en estas dos zonas. Por un lado, el Real de Santa Fe, que es todo el centro de la cañada de los alrededores, bajando un poco de la zona de las minas, y la otra parte que es muy importante es el Real de Santana, que está entre los cerros hacia el noroeste. Tentativamente, la ciudad iba a dirigirse en un primer momento hacia allá, hacia Santana, y después se decidió que no, que se iba a empezar a distribuir en el resto de la cañada. La siguiente, por favor. Y bueno, si hay tanto movimiento, también se generan una serie de vandalismos y de gente que quiere empezar a saquear el mineral, pero también en algunos libros mencionan el ataque de los guerreros e indómitos de los chichimecas. Sin embargo, tenemos la idea de que no tanto es así. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesaba la plata. Finalmente ellos vivían comúnmente así. Entonces, cuando a ti te quitan de tu espacio, te roban la comida, matan a tu gente, pues obviamente nunca estás tan tranquilo. Entonces, esto también generaba todo este gran movimiento. Y bueno, aquí las grandes dirigentes decidieron que se iba a armar 4 fortines que estaban dispuestos de manera estratégica para poder vigilar que esto no sucediera y pudieran trabajar el mineral como mejor les sirviera. Y bueno, se levantan 4 fortines, también en puntos estratégicos, ahorita lo vamos a comentar, y este Real de Minas pues necesitaba todavía mano de obra. ¿Qué se hace? Se empiezan a importar algunos esclavos africanos, por eso tenemos la presencia precisamente de esta cultura y algunos libros que también lo mencionan, y el repartimiento. Este repartimiento era la obligación que se le daba a los indios mesoamericanos o indígenas mesoamericanos para poder trabajar con un sueldo establecido, pero realmente de una manera obligatoria. Y bueno, una vez abiertos estos campamentos, realmente un Real de Minas siempre era un campamento minero, se construye también un hospital por cada una de las etnias.
Esto es importante porque ya tenemos varios grupos viviendo acá, ahora necesitamos un lugar de servicio que les pudiera dar atención. Y bueno, estos hospitales eran para los tarascos, otomíes, mexicanos y mazahuas en su mayoría. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo se distribuyen los hospitales? Creemos que el primero se estableció en Santa Ana, precisamente por estas condiciones de que se quería que la ciudad estuviera ahí asentada. Esa es la teoría, bueno, la hipótesis. Posteriormente, bueno, este es el Hospital de los Tarascos. Posteriormente, el Cerro del Cuarto tenía 3 hospitales y Marfil tenía otros 2 hospitales. ¿Por qué es importante? Y hoy se lo vamos a recalcar. Los indígenas entonces residían en estos barrios étnicos, es decir, no se combinaban unos con otros. Y bueno, ellos también contaban con una capilla, porque era fundamental, y también un hospital o centro asistencial. El acceso a la tierra, los solares, el agua, los derechos del mercado, etcétera, estaba determinado por la descripción de un barrio. Entonces, todos ellos podían decidir qué era lo que hacían con sus espacios. Y bueno, no estaban solos, finalmente no nada más era el representante del gobierno o de los reyes en España, sino también a través de alguien muy importante que fueron los representantes de la religión católica. La siguiente, por favor. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, su presencia fue decisiva. Si bien no podemos hacer una conquista solamente a través de las armas, se genera otra conquista que es a través de la cuestión espiritual. Digamos que la conquista pacífica. Siendo así, entonces la relación que tenía un indígena con el representante de la iglesia, pues a veces era muchísimo más fuerte que con el representante que tenía, la idea que tenía con el funcionario del rey. Era mucho más cercana. Y bueno, ellos siempre estaban trabajando con ellos directamente y estaban dirigiendo muchas de las actividades que se generaban. Siguiente, por favor. Y bueno, estos hospitales, ¿se acuerdan que habíamos comentado que eran muy importantes? Pues la importancia radica en que son como parte del origen de los barrios de la ciudad. A partir de estos hospitales se empieza a generar este desarrollo alrededor y por lo tanto es que empieza un cierto crecimiento. Bueno, estos hospitales no solamente tenían que ver con cuestiones médicas, realmente no era para eso, para lo que servían, sino además de eso, tenían la opción de auxiliar desvalidos, viudas, huérfanos, incluso algunos de los viajeros. También eran centros de sociabilidad colectiva, es decir, que eran lugares donde se reunía la gente para la toma de decisiones, por eso eran tan importantes. Y bueno, los barrios siempre tenían una iglesia o tenían una pequeña capilla. Esto era también muy importante porque esto siempre se visitaba a través de todas estas, la persona que se encargaba de la parroquia o el párroco, o gente representativa. La siguiente, por favor. Y bueno, estos hospitales, como lo comentamos, también forman parte importante del origen de los barrios. Y bueno, estos barrios se delimitan de alguna manera por calles o lo que nosotros conocemos por callejones. Pero no solamente los hospitales dieron origen a los barrios. Algo que es muy importante es los reales, precisamente el asentamiento o el campamento minero. ¿Por qué? Porque a partir del establecimiento en una mina o zonas de vetas empezaban a asentarse las cuadrillas de trabajadores, que eran las zonas de viviendas, y ahí también podía empezar un barrio. Pero también era importante la creación de los fortines, porque alrededor de ellos, pues entre más cerca estuviera, más protegido me sentía, era otro elemento detonante. Y obviamente el establecimiento de los hospitales de indios. Siguiente, por favor. Y bueno, los fortines. En un inicio estábamos comentando acerca de la importancia de los 4 fortines. Pues bueno, cuando se decide o se descubre una beta importante, entonces hay que protegerla, como lo habíamos comentado. Estos 4 fortines estaban distribuidos de la siguiente manera, como ya lo habíamos dicho, de manera estratégica. El primero que podemos mencionar es el del Real de Santiago. Este cambia después su nombre a San Pedro de Marfil, que es el apellido de la primera hacienda que se encontraba en esta zona. Y posteriormente, bueno, pues es el barrio de Marfil, es lo que lo conforma, ¿no? El origen. Y aquí vemos algunas imágenes solamente en general, algo de lo que es la ex hacienda, ahora Jim Byron, el templo de San José y Señor Santiago. Siguiente, por favor. Otro de los fortines es el de Tepetlapan, siempre lo confundo. Y bueno, hoy es el barrio de Tepetapa. Esto era también uno de los barrios más grandes, más importantes, y hoy lo vamos a comentar.
Y bueno, pues estaban distribuidos precisamente porque ahí se encontraba un fortín. El siguiente fortín es el barrio de Santa Ana. Es el que lo conforma ahora la localidad del mismo nombre y bueno, pues como lo hemos comentado es importante porque ahí va dirigida al inicio de la ciudad. Y el cuarto fortín es el del Cerro del Cuarto, que hoy corresponde de alguna manera un poco sin tanta forma de fraccionarlo al barrio de Mazagua. Siguiente, por favor. Y bueno, de ahí se generan otros barrios, otro crecimiento. Obviamente la gente comienza a llegar, empieza a incrementar la cantidad de mineral y por lo tanto también la cantidad de gente que se necesita. Obviamente la gente que quería llegar a trabajar en los lugares y pues bueno, se generan más barrios. Entre ellos se pueden mencionar el de Pastita, Venados, San Roque, Los Ángeles, entre muchos otros. Y bueno, todos ellos pueden contar con oficiales de república, es decir, una forma administrativa de poderse organizar. Tenían viviendas para los trabajadores o bien trabajaban obviamente en comunidad a través siempre con la presencia de un hospital o cofradía. Y mucho más que un espacio geográfico o institucional, pues esto constituía una red muy importante de comunicación. Era parte de la relación simbólica que tenía además una carga muy importante cultural. Y además esto significaba o implementaba un tipo de vida, una forma de vida de quienes formaban parte de este barrio o de este asentamiento. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí podemos ver una imagen de la distribución de los barrios en base a información de Marmolejo. Este plano lo hizo el arquitecto Héctor Bravo Galván en el plan de centro histórico, si no me equivoco, en el 2006. Y bueno, esta es una distribución de los barrios que el de Marmolejo menciona, por mencionar algunos: Barrio del Espejo, del Carrizo, Galería, Barrio de la Gualdra, Hospitales, Pocitos, Cantador, San Miguel, entre muchos otros. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo también se distribuían posteriormente estos barrios? Bueno, pues ya tenemos los primeros asentamientos, ahora también les vemos esta actividad económica predominante. Podemos distribuirlos o podemos clasificarlos en barrios mineros o en barrios artesanales. Los barrios mineros, como su nombre lo dice, pues pertenecen precisamente a esta actividad de la minería. Y a partir de la minería se generan estos asentamientos para los trabajadores, que son las cuadrillas, y bueno, todos estos toman incluso el nombre de la mina que estaba mucho más cercana. Por eso tenemos los barrios de San Roque, el barrio minero del Terremoto, barrio minero de Cata, barrio minero de Pastita, entre muchos otros. Tenemos a su vez los barrios artesanales. Cuando la minería no estaba en su mejor época o teníamos algunas fluctuaciones en cuanto a el precio del mineral o bajaban las producciones, se veía entonces la necesidad de cambiar el giro socioeconómico. Siendo así, entonces tenemos algunas producciones que ya son propias de aquí. Sobre todo después del movimiento de independencia, entonces se ve esta necesidad de crear otros medios. Y bueno, cambian la vocación económica y en algunos de ellos, por ejemplo, en el barrio Alfarero de San Luisito, pues se ve muy obvio. Siguiente, por favor. Haciendo un estudio actual de cómo se presentan los barrios tradicionales, estuvimos basándonos en la distribución que había hecho precisamente Marmolejo para poderlos determinar y bueno, saber cómo los tenemos que intervenir a través primero del conocimiento del mismo. Si no lo conocemos, pues realmente no podemos hacer algo que sea realmente representativo. Siguiente, por favor. Y bueno, estuvimos trabajando en 10 barrios hasta ahora de Guanajuato. Algunos de ellos se encuentran cercanos o forman parte de lo que se denomina como zona de monumentos, pero también estuvimos trabajando en algunos barrios que son muy representativos, que se encuentran alrededor de esta zona, como Marfil, Cata, San Luisito, Cerro del Cuarto y demás, ¿no? Tepetapa, obviamente, que también lo vamos a mencionar ahorita, Pastita y demás. Y bueno, de las que están incluidos dentro de la zona de monumentos, pues pudimos trabajar la zona de Pardo, Venado, Plaza de la Paz y San Fernando. Siguiente, por favor. Para platicar un poco de estos barrios, les traje 2 ejemplos, por el tiempo que también tenemos. Vamos a hablar del barrio de San Luisito y del barrio de Tepetapa, para platicarles un poco de qué se hizo y cómo fue el estudio al respecto. Y bueno, lo primero que hicimos fue trabajar de esta manera. Primero tenemos que saber qué tenemos. Tenemos que hacer un levantamiento físico de todos los elementos que existen. Por eso es que de cada uno de los barrios existe este grado de detalle. ¿En qué sentido? Que tenemos dónde se encuentran las luminarias, dónde se encuentran los botes de basura, dónde se encuentran incluso hasta los grafitis. ¿Por qué? Porque lo tenemos que conocer, ¿no? Y todo esto está
en planos. Y eso hicimos con todos los barrios. Siguiente, por favor. Y bueno, se generaron varias fichas técnicas de cada uno de los barrios y quisiera comentarles algunos detalles de estos dos que vamos a observar. El de Barrio San Luisito recibe el nombre por la hacienda que tenía el mismo nombre. Esta hacienda data de 1838. Y bueno, toda esta distribución a lo largo de la calzada precisamente de San Luisito también genera dos puentes importantes que son puentes históricos, que es el de Divino Rostro y el puente de San Clemente. Y estos están construidos en 1864. Siguiente, por favor. Y bueno, les enseño más o menos cómo se distribuyeron las fichas técnicas. Siempre tenemos algunos antecedentes históricos, pero también los modos de acceso, carreteras para poder llegar. Se consideró el turismo porque así era como requisito, pero siempre le estamos dando prioridad al habitante local porque finalmente lo tenemos que fortalecer primero de poder hacer alguna otra intervención. Este se encuentra a una altura de 1980 metros, más o menos para darnos una idea de cómo estamos. Siguiente, por favor. Y bueno, algunas imágenes al respecto, sí hemos pasado todos por ahí. Aquí está la hacienda y está la placa que le da el nombre, la Hacienda de Beneficio de Metales de San Luisito. Y bueno, todo el camino que corresponde a este barrio artesanal. Y este tenía tanta importancia que finalmente era reconocido por ello. No tanto es en la actualidad. A la fecha encontramos 3 locales que se dedicaban a la venta de cerámica, ya no necesariamente todos lo realizan aquí, y bueno, creo que es algo que también tenemos que impulsar, porque es de aquí. Siguiente, por favor. Y bueno, platicamos un poco del barrio de Tepetapa. Este tenía una extensión muy grande, estaba desde lo que se conocía como la Hacienda de Flores, que es la actual Comercial Mexicana, si la conocen. Y bueno, desde ahí nos íbamos hasta el Panteón Municipal. Toda esta zona la que la conformaba. ¿Pero qué había dentro de ella? Bueno, pues encontramos estas 2 haciendas. Tenemos también el Jardín del Cantador, la ex hacienda de Pardo, el Hotel de la Fragua, el Hotel de la Hacienda de Cobos, el túnel de Tamazuca, el puente de Tepetapa, las cantinas, porque también es parte importante de la forma de pensar del minero. Y pues de 1800. Bueno, pues esto no es mucho más adelante, pero también esto es algo muy padre, porque podemos tener incluso algunas imágenes de todo lo que ha sido y la importancia que ha tenido como puente precisamente, que obviamente para salvar la ubicación del río, pero también es importante la conservación. Hay algunos documentos donde menciona precisamente ya la fractura de la estructura de este puente y de todos modos se siguen subiendo camiones de altas toneladas, entonces pues tiene un riesgo importante. Y bueno, finalmente forma parte también de nuestro patrimonio. Siguiente, por favor. Las cantinas. Eso es algo muy padre. Solamente nos metimos por cuestiones de investigación, no crean que es otra cosa. Pero bueno, estuvimos en la cantina Aquí Me Quedo y ahorita vamos a ver la otra. Y bueno, la cantina estaba a un principio a un costado del puente de Tepetapa y después se decide cambiar a la ubicación que ahora tiene. Curiosamente, empieza en 1935 y es atendido en la actualidad por el nieto del dueño original. Entonces, imagínense, ya ofrecen, según dicen, mezcal y curado de fruta, entre muchas otras bebidas. La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos la cantina Guanajuato Libre. También esta es de 1962, pero esta tiene no necesariamente tan buena fama. ¿En qué sentido? En que dicen que el dueño nunca la atendía bien y siempre había muchos conflictos, por lo tanto es que adquiere esta fama, ¿no? De un ambiente rudo y hostil de alguna manera. Esto es muy, muy interesante porque también forman parte de la forma de vida del minero. Cuando el minero trabajaba pues de lunes a viernes, entonces ganaba muy bien y este dinero pues lo malgastaba. Entonces en Guanajuato siempre ha habido la figura de la cantina o del lugar de mala muerte y demás. Siempre ha habido y es parte de la misma forma de vida. Siendo así, pues entonces también se puede generar una ruta muy interesante por todas las cantinas tradicionales de la ciudad de Guanajuato. Y bueno, hay gente que nos platica incluso que de niños su papá los llevaba porque no tenía dónde dejarlo, los sentaba en las barras, que es un arquitecto que es muy buen amigo, y escuchaba cantar a José Alfredo por
una copa. Entonces imagínense toda la historia y la tradición que podemos conocer a través de platicar con esta gente. Siguiente, por favor. Y bueno, la estación de ferrocarril. Cuando estamos hablando de este progreso de las épocas, entonces ya viene también con la posición o la implementación del ferrocarril. Y pues llega al barrio de Tepetapa. Para que esto se pueda llevar a cabo, se destruyen algunos barrios, que es el barrio de Maromero, Ave María y Pasamanos. Pero bueno, se genera todo este espacio para poderle dar uso. Y bueno, por la calzada de Tepetapa nos dice Marmolejo que encontramos la capilla del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, estamos en búsqueda porque habla de una capilla abierta que se compone de la capilla, del vestíbulo y de la sacristía. Siguiente, por favor. Y bueno, el Panteón Municipal, nosotros lo encontramos como Santa Eulalia, pero la gente lo conoce como Santa Paula. Y bueno, este se encuentra ubicado en el Cerro Cruzado y data de 1853, aunque se abre al público en 1861. Este era el límite de la ciudad. Y después de esto, pues bueno, ha crecido de manera impresionante. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo ven los habitantes también su zona? Porque también hay otro elemento que nos llama la atención, no solamente la parte física o la parte histórica, sino realmente la gente que opina de hacer alguna intervención en su zona o cómo alcanzan a ver ellos la zona donde están habitando. Siguiente, por favor. En general, tenemos la mayor parte de habitantes, que hablamos del 39%, con gente de 56 años o más. Esto nos puede llamar mucho la atención porque finalmente las calles y callejones pues, no están hechos para la gente que tiene esta edad, entonces tenemos que tener cuidado cuando hacemos una intervención. ¿Quiénes viven en la zona? La mayoría, hablamos de un 45% de jefes de familia, pero también ya hablamos de inquilinos. No solamente la familia que la habita, sino ya también la gente que hace uso del espacio por cuestiones de la universidad y residentes temporales. Sexo, pues sigue siendo mayor cantidad de mujeres, para que vean, curioso, que hombres. Y la escolaridad es algo que también nos llama la atención, porque un 46% de la población se encuentra cursando o ha cursado el nivel de educación superior. O sea, realmente tenemos gente preparada, la gente que habita en los barrios tradicionales. Hablamos de los 10 barrios que hemos estado estudiando. Y bueno, tenemos un promedio de 5 habitantes por vivienda promedio, jefes de familia promedio de 54 años. Las características socioeconómicas es que 1 de cada 3 habitantes se encuentra jubilado. Entonces, ¿qué podemos hacer con toda esta gente? Pues también que puede ser perfectamente bien partícipe de todas las actividades que se llegan a cabo en la zona, en los barrios. Tenemos miembros económicamente activos, normalmente 2 por vivienda. Principales actividades, ya en su mayoría tenemos comerciantes, pero también tenemos profesionistas, empleados, estudiantes y bueno, más o menos el grueso de la población. Siguiente, por favor. ¿Qué significa para ti tu barrio? Esta es una pregunta que teníamos muchas ganas de realizarla y lo que encontramos es esto. El 36% nos dice que para ellos significa herencia y significa tradición. Realmente están conscientes de que forman parte de la historia de la ciudad, y parte importante de la historia. Y bueno, dicen que el 20% que tienen toda la vida habitando en el mismo lugar y que además sus hijos y los descendientes de sus hijos pues también lo están haciendo. Bueno, les gusta también por la cercanía al trabajo y porque encuentran fácilmente la forma de poderse comunicar. Y bueno, otro 19% dice porque les gusta vivir ahí. Realmente prefieren estar en una de estas zonas. Siguiente, por favor. ¿Cuánto tiempo tienes habitando en la vivienda? La mayor parte de la gente, hablamos de un 35%, tiene más de 10 años habitando en la vivienda. Entonces, ¿quién más que ellos que nos puedan dar información de cómo ha sido el desarrollo? El siguiente, por favor. Bueno, el valor que le da el habitante a su conjunto, en su mayoría, que hablamos del 28%, le da una importancia patrimonial. O sea, están conscientes de lo que tienen, y lo saben y lo valoran. Además, bueno, algunos otros parámetros que son parte de la tradición, que creen que debe ser preservado para su historia, que es muy bello y que la gente es muy bonita. Y así nos lo expresaron. Y eso también es muy, muy padre porque estamos hablando de que sí se genera una convivencia, sí conoces al vecino, sí sabes quién vive, sí sabes cuándo sale y demás. Esto te genera también seguridad. Por eso es que lo queremos recalcar. Siguiente, por favor.
¿Cree que el barrio debería de ser intervenido? Y si se interviene, ¿de qué manera se tiene que llevar a cabo? Pues bueno, la mayor parte de la gente, un 86%, dice que sí se puede intervenir. Pero cuando le preguntas en qué, la mayor parte de la gente hablamos de un 30% más o menos de patrimonio, de tradición y de historia. Que lo que quieren es preservar lo que son, la importancia que tienen por la historia o por lo que forman parte de la ciudad. Y bueno, hasta el último, y hablamos en el verde que tenemos por ahí hacia arriba, el 3% menciona la parte turística. Realmente estamos hablando de un 97% que no lo prefiere así, que prefiere mantener su barrio para ellos. Y creo que es bastante justo, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cómo desea ver su barrio? En su mayoría nos dijeron que desean ver un espacio cultural. A diferencia de lo que normalmente se hace ya con los centros turísticos, que creemos que entre más cantidad de turistas pues es mucho mejor, en un barrio tradicional no. Ellos consideran que es su espacio y por lo tanto es que hay que levantarlo porque es su lugar de vivienda y de historia. Y bueno, un 23% dice que ya, tal cual como está, así lo dejen. Y el otro 22% lo idealiza por el predominio del uso habitacional. O sea, no lo quieren ver comercial, lo quieren que también sea un lugar vivo, un lugar donde habite la gente y donde conviva de manera continua. Y bueno, tiene una clara tendencia a no turistificar. ¿Qué quiere intervenir? Pues los callejones, las plazas y las viviendas, en ese orden, y después empiezan a disminuir con muchas otras peticiones. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principales problemas que encontramos? Pues bueno, en los barrios hablamos en general de los 10. Lo primero es la seguridad, la dotación de servicios de seguridad, eso es lo que más pide la gente. Pero también la recolección de basura y la limpieza. Y entre ello también viene relacionado con cuestiones de drenaje. Cuando no hay buenas condiciones de drenaje, también lo relaciona con la limpieza. Y la dotación de servicios básicos como el alumbrado público. También el alumbrado público lo relacionan precisamente con la seguridad. Entre menos alumbrado, mayor problema es lo que existe. Y bueno, si les preguntamos a la gente si deseas participar en alguna de estas iniciativas, el 85% nos dijo que sí le gustaría o bien que sí participa de alguna otra manera. Siguiente. Y bueno, como conclusiones, pues queremos resaltar sobre todo la importancia que tienen estos lugares. Queremos decir que la gente tiene voz, que tiene voto, que tiene una historia y que está consciente de ello y que todo esto forma parte de este gran patrimonio cultural que forma el origen de la ciudad de Guanajuato. Y en este sentido, pues queremos hacer este énfasis en que se deben de cuidar. Que tenemos que cuidar no solamente el elemento físico o ponerle pintura a las fachadas o el ponerle un foco más, sino que todo esto tiene mucho más valor. ¿En qué sentido? En que es herencia, que es identidad, y esa identidad me genera este sentido de apropiación, y si la gente lo siente suyo, lo cuida y lo preserva. Entonces, pues a trabajar. Esperemos que así se haga y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias.